Semana electoral marcada por la incertidumbre. Las encuestas no convencen al PP y mucho menos al PSOE, y las estrategias de ambos partidos parecen avanzar sin rumbo. Los socialistas intentan desgastar a Feijóo, citándole hoy a declarar por el caso de la Dana, pese a que el líder del PP no tuvo responsabilidad alguna en la catástrofe. Y los populares responden señalando a Paco Salazar por el caso Koldo, acusado de acoso sexual y fotografiado comiendo en pleno escándalo con Pilar Alegría, la candidata socialista. Hoy la política se libra más en las comisiones parlamentarias que en mítines, pero esto de poco sirve al PSOE, que sabe, y lo ha visto hoy en todos los barómetros, que puede conseguir en Aragón el peor resultado de su historia. Y es que hay una losa que es evidente: los ministros no tiran y todo lo que suene a sanchismo les va a penalizar en las urnas. Pero ya no hay tiempo, toca votar. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Bochornosa y bronca. Así ha sido hoy la comisión de investigación sobre la Dana en el Congreso de los Diputados, en la que ha comparecido Alberto Núñez Feijóo. Una sesión que ha vuelto a evidenciar la utilización política de las instituciones. Se ha hablado de casi todo, menos de las víctimas que perdieron la vida en Valencia, y de lo verdaderamente relevante: qué sabía o qué no sabía Feijóo aquella trágica tarde. Un auténtico totum revolutum de asuntos cruzados, acusaciones constantes, interrupciones, llamadas al orden y en algunos momentos malas formas, como las protagonizadas por Gabriel Rufián. Todo ello bajo el papel especialmente activo y protagonista de la presidenta socialista de la comisión. Hay nervios y no es casualidad. Las elecciones en Aragón, que se celebran este domingo, están colocando al PSOE en una situación especialmente delicada. Hoy además es el último día legal para publicar encuestas y todas coinciden en el resultado. Para analizarlas saludamos ya a Laura Zembranos. Laura, buenas noches. José Luis, buenas noches. Pues efectivamente vamos con las encuestas, y es que hoy son varias las que se han publicado. Si cruzamos los datos de todas ellas, nos dan este escenario: el Partido Popular sería la primera fuerza en Aragón, con unos resultados similares a los actuales, que rondarían los 28 escaños. Como mucho podría subir levemente. El Partido Socialista se hunde también en esta comunidad. De los 23 representantes, bajaría, según los sondeos, hasta la horquilla de los 17 o 19 escaños. Y el que más sube sería Vox, que gana presencia en el Parlamento aragonés con entre 11 y 14 miembros, mientras que Sumar se disputaría entre 1 y 3 representantes, y otras formaciones como la Xunta Aragonesista también podrían mejorar su último resultado. Y seguimos hablando de encuestas, en este caso de la nuestra, la que todos los días les planteamos en nuestras redes sociales. Les hemos preguntado si creen que el PSOE obtendría un buen resultado electoral al elegir a ministros como candidatos, es decir, como ocurre con Pilar Alegría en Aragón. La mayoría de ustedes, un 75%, considera que el resultado no será bueno, mientras que el 25% cree que el hecho de que el candidato sea un exministro les ayudará. Bueno, no solo la candidata de Aragón, también la candidata valenciana, la candidata andaluza. Bueno, la campaña electoral en Aragón se vio ayer enturbiada por el insulto en pleno mitin de Sánchez de una concejal del PP de un pueblo de Valencia. Ha pedido disculpas en un comunicado, pero no dimite ni la cesa a su partido. Disculpas públicas sí, pero sin más consecuencias en su carrera política, porque ni ella se va, hablamos de Belén Navarro, concejala de Vallanca, ni parece que el partido le vaya a obligar a dimitir. Van a escuchar ese momento. El mitin se realizaba en Teruel y ese grito interrumpía la intervención de Pedro Sánchez. Decía antes Pilar. Bueno. Nosotros no hemos insultado ni vamos a insultar. Pilar Alegría me insultó en el debate cara a cara en el que tuvimos, no solamente llamándome hooligan, sino llamándome palmero del odio. Yo creo que los insultos nunca son aceptables. Cuando desde luego no tienes ideas que lanzar, solamente te queda el insulto. Y es lo que vimos ayer. Vimos como una concejala, en este caso del Partido Popular, acudió al mitin de Teruel.
Bueno, volvemos a Castilla y León. Aquí el Partido Popular ya ha aprobado sus listas completas a las elecciones del 15 de marzo. Y si sorprendió hace unos días con la alta renovación y la feminización en los número 1, ahora la tónica es la misma. Renueva a 2/3 del Grupo Popular en las Cortes, muchos jóvenes menores de 35 años, algún fichaje estrella del mundo de la ciencia y finalmente Mañueco no cuenta para las Cortes de momento con el consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez Quiñones, después de uno de los veranos más trágicos en cuanto a incendios. Si realmente era la gran pregunta que nos hacíamos todos, si Suárez Quiñones iba a estar en esas listas. Hoy podemos confirmar que no, aunque hay que aclarar que eso no quiere decir que no pueda ser nombrado consejero en un futuro. Tampoco están en las listas electorales otros de los consejeros actuales, como María González Corral o Luis Miguel Ángel Gago. Y entre los que sí que están, aunque no sea como número 1, pues vemos a Alejandro Vázquez y a Carlos Fernández Carriedo, ambos como números 2, uno por Burgos y el otro por Palencia respectivamente. Más consejeros, José Luis Sanz Merino va como número 3 por Segovia y misma posición para Isabel Blanco por Zamora. Recordamos que el orden de los candidatos suele hacerse en formato cremallera, hombres y mujeres de forma alterna. Y en las listas también encontramos nuevos fichajes. El Partido Popular recupera al microbiólogo José María Eiros en la candidatura de Valladolid, que ya fue diputado hace poco más de 10 años. Y respecto a las listas, hoy estaba previsto que se conociera el candidato a la presidencia de Vox, pero de momento en Castilla y León hay silencio y a nivel nacional esto decía su portavoz. No le puedo decir si hay debate, no hay debate, si hay... ¿Por qué? Pero si ya saben también que somos muy tal, que nosotros tenemos esta técnica cholista de partido a partido, de elección a elección, es decir, terminamos una, nos metemos con la otra, terminamos, salvo que vengan todas en bloque. Pues estamos a tan solo a menos de 25 días para que empiece la campaña electoral y todavía no sabemos quién es el cabeza de cartel de Vox en Castilla y León. Bueno, vamos a empezar por este asunto. Hoy me acompañan aquí en el Plató de Madrid Fernando Jáuregui, buenas noches. Buenas noches. Lucía Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Y de una Zamorano nos vamos a ir a una nueva incorporación que también es zamorano, Salazamorano podríamos decir. De Salamanca y Zamora, es Benjamín López. Seguramente le conozcan, es rostro conocido en esta casa porque ha trabajado durante muchos años en Castilla y León Televisión. Bienvenido a Cuestión de Prioridades, Benja. Muchas gracias, encantado de volver a casa. Eso Efectivamente, vuelvo a casa. Me alegro que estés aquí. Bueno, no sé qué os parece, que todavía estemos a 25 días de las elecciones y no conozcamos todavía el cartel, el cabeza de cartel, la cabeza de lista, el candidato de Vox. Es verdad que los carteles, lo estamos viendo en Aragón estos días y lo vimos en Extremadura, los carteles aparece Santiago Abascal dividido con el otro candidato autonómico. Pero Eso te iba a decir, que para mí el cartel de Vox, ya no me acuerdo de cómo se llama el extremeño. Lo hemos seguido mucho y tal, pero ya no me acuerdo, porque al final quien ganó las elecciones ganó. Quien ganó tantas votaciones fue Abascal, sinceramente. Yo creo que va a hacer lo mismo en Aragón, va a hacer lo mismo en Castilla y León y va a hacer lo mismo en Andalucía hasta donde a mí me llega. Bueno, pero eso es engañar al votante. ¿Por qué sube? Bueno, sí, bueno, ¿y eso qué importa a estas alturas, tal y como no estamos? Importa, quiero decir, importa. No digo, era retórico. Hay que conocer la comunidad, hay que saber cómo se gestiona la comunidad, los problemas, las bondades de una comunidad para poder... Abascal no... Vox, pero sobre todo Abascal, no se anda con florituras. Lo que está hablando es de una política absolutamente nueva, disparatada desde mi punto de vista, pero absolutamente nueva, que es lo que atrae a los jóvenes. Muchos sociólogos se están preguntando estos días cómo es posible que la única curva que sube de verdad aquí es la de Vox, la única, todo lo demás nada. Pues es eso, que está haciendo, vamos, es la respuesta que yo obtengo, que está haciendo una política de absoluta ruptura. Y me lo comparan con Trump en Estados Unidos. Trump ha conseguido 77 millones de votos, Trump que hace unos programas absolutamente disparatados, que todo su verbo es loco completamente, rupturista, feo. Pero claro, lo que está planteando Trump es ruptura total, pues 77 millones de votos. ¿Qué es lo que plantea Vox en el fondo? ¿Y qué es lo que plantean los partidos populistas europeos en general? Pues ruptura total con lo que hay. Y como la gente está harta de lo que hay, y sobre todo los jóvenes, ya sabes que los jóvenes están un 30% más o menos
están más o menos orientados hacia Vox en estos momentos. A mí me parece... Bueno, yo lo que digo es que tremendo. cuando buscas la papeleta, arriba no pone Santiago Abascal, ¿eh? Eso que quede claro. La papeleta de Vox en Castilla y León. No va a poner Santiago ¿Tú Abascal, crees que hace falta? por mucho ¿No? que se empeñen. ¿Tú crees que hace falta? No creo que No lo haga sé. falta. Es una debilidad y una fortaleza, creo yo, de Vox. Una debilidad porque los partidos que son tan personalistas corren el riesgo que si desaparece esa persona, políticamente en este caso me refiero, pues tiende a desaparecer el partido, y le pasó a Podemos con Pablo Iglesias. Pero es una fortaleza también porque... Y Albert Rivera, con Ciudadanos también. Y Albert Rivera en Ciudadanos. Quiero decir, los partidos personalistas creo que tienen una debilidad, ¿no? En ese sentido, pero es una fortaleza también porque el que vota a Vox en Castilla y León vota una marca determinada que es muy uniforme en toda España. Y eso es una fortaleza. O sea, el que vota a Vox sabe lo que vota. Acertado o desacertado. Engañado o no engañado. Sabe lo que vota. Vota una cosa muy clara, y eso creo que es una fortaleza. Da igual quién se presente. El candidato es lo de menos. El candidato al final es Santiago Abascal / Vox. Y eso es que no cabe duda, para mí, que es una fortaleza que lo está demostrando en toda España. Además. ¿Qué imagen tienes tú, Benja, de la campaña extremeña con respecto a Vox? Para mí la imagen que me queda es Abascal cabalgando con la capa al viento, como si fuese San Jorge y el dragón donde no se Bueno, nos en Aragón te quedará subiendo por la nieve, Fernando, ¿no? pero eso claro, eso es reducir al ridículo o al absurdo, yo creo, la campaña de Vox en Extremadura. Yo creo que algo haría bien cuando le vota tanta gente. ¿Cómo se llama el candidato de Vox en Extremadura? Pues bienvenido al club, no lo Claro, sabes. sí lo sé, pero no lo recuerdo. Sí, bueno, te doy ya la razón, sí, pero si yo soy el primero que he dicho que es personalista. Pero no creo que la campaña de Vox en Extremadura se reduzca a Santiago Abascal montado en un caballo. Yo creo que han sabido pulsar y están sabiendo pulsar determinadas fibras que atraen a los votantes, sin duda. Lo que pasa, claro, al final... Yo creo que ahora mismo hablar de Vox, hablar del PP, hablar del PSOE, yo creo que ahora mismo hay que hablar en la política española por bloques, izquierda-derecha, la verdad, lo creo. Porque hay muchísima gente que vota a Vox, muchísima, que nunca votaría al PP, pero otra mucha que sí votaría al PP en determinadas circunstancias y viceversa. También hay mucha gente del PP que estaría dispuesta a votar a Vox en determinadas circunstancias y que, bueno, o sea, hay que hablar más, creo yo, de bloques que de siglas en estos momentos. Lo que pasa es que es verdad que hay unas siglas que están en claro ascenso, las únicas, tú lo decías, estoy de acuerdo. No sé si os acordáis de cuando Pablo Iglesias puso su cara en la papeleta de votación. Claro. Pues es que es exactamente lo mismo. Sí. Si en algo se parece el partido Vox a algún fenómeno que hayamos visto en los últimos 40 años en la historia de España, es al de Podemos. Sí. No sé si os acordáis, pero a Podemos no había nada que le hiciera mella cuando estaba para arriba. Nada, no había nada. Era corrupción, bipartidismo, voto Podemos. Era así, tal cual. Corrupción, crisis económica, desahucios, paro, en fin, todo eso engordó y daba igual lo que se dijera de Pablo Iglesias, daba igual lo que se dijera, es decir, daba igual que se le acusara de no sé qué, de Irán, daba igual, todo daba igual, porque estaban, me acuerdo que el expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, decía que estaban en gracia de Dios, ¿no? Que es una expresión. Bueno, pues yo creo que a Vox le pasa exactamente lo mismo ahora. Además, Santiago Abascal tampoco se esconde, en el sentido de que él no pretende tener ni política autonómica, ni líderes. De hecho, cuando algún varoncito autonómico ha querido ser más de lo que era, se le ha cortado la cabeza. Cuando alguien en la dirección nacional, digamos, ha tenido un protagonismo mayor, ya sabe lo que ha pasado. Es decir, Santiago Abascal no se esconde en ese sentido, él dirige un partido completamente centralista, se presenta a las elecciones autonómicas porque se tiene que presentar, Sí, pero, no, Lucía, no porque él crea en eso. Yo estoy pensando en los que nos estáis viendo de Castilla y León, a los futuros votantes del 15 de marzo, que digan, bueno, vale, muy bien, pero yo quiero que hablen de mis problemas. Pues si y de quiere, las circunstancias especiales que tiene Castilla y León. Si quiere elegir Y a quiero que hablen de personas que financiación hablen de autonómica. sus problemas, desde luego no es Vox la papeleta que tienen que coger. Eso está claro, porque Vox no tiene una política autonómica, Vox no tiene un modelo autonómico, Vox es un partido destituyente, es un partido antisistema, Vox no asume la Constitución española, no la asume. Por eso yo, que sé que en los medios se habla de política de bloques, pues yo discrepo de ese análisis. pero Es yo decir, a mí me discrepo de parece que PSOE y PP se parecen más No. que el PP a Vox.
no creo que sea un Sin la partido menor que va contra duda. la O sea, es Constitución así. española. Sin la menor duda. Sin No la creo que menor. sea un partido que va contra la Constitución española. en Perdona, contra el absoluto. Estado autonómico. Bueno, el contra Partido Socialista tampoco quiere el Estado autonómico, quiere un Estado, como le llaman, federal, ¿no? Esa fue la declaración de Perdóname, Granada, ¿no? perdóname. No, es lo mismo, es modificar, No, es modificar el no, título porque octavo no, en un no. sentido hacia No es más lo mismo autonomía y te- o hacia menos. No es lo mismo, pero te es voy a exactamente lo explicar mismo, porque Lucía, durante exactamente 40, lo mismo. porque durante 40 años el desarrollo del Estado autonómico ha sido pactado por el PSOE y el Partido Popular. Ya, bueno, pero- Así es. pero sí, Así pero- es. Y no. Vox no asume esos pactos. No, No, por no los supuesto, ni asume. el Partido Oye, Popular que no- asume tampoco la declaración de Granada del Partido Socialista. Quiero decir que tú puedes avanzar, tú mientras respetes la Constitución y respetes los cauces que establece la Constitución para reformarla, estás dentro de la Constitución. Cosa que no podemos decir de Podemos, pero sí de Vox, no nos equivoquemos. Pues nada. Vox, que yo Pero sepa... si No, me- no, es que es perfectamente defendible dentro de la Constitución. Hombre, no decimos que Esquerra Republicana de Cataluña, mucha gente dice, no, es que es perfectamente constitucional. ¿Por qué no? Un partido puede defender la independencia de un territorio de la propia nación española. No, es que no es así porque No lo puede defender. su líder está Entonces lo condenado. ilegalizamos. No, perdona, su líder está condenado por el Tribunal Supremo No. por ir en contra de la, No. por violentarla. Ah, Es evidente. no. Es que no lo es no así. está por ir en contra, no está por Perdona, no es verdad. por saltarse- Lucía, por saltarse perdóname. las leyes, naturalmente. Eso sí. Ah, bueno, Pero es bien. que hay un tramo muy grande entre saltarse las leyes y defender una idea respetando las leyes. claro, Si me pero Claro, permitís, es que si eso me es permitís enorme. una Vox no ha cosita. gobernado nunca, ya si me veremos. permitís una Bueno, cosa- pues Sí, hombre, Fernando. ya, pero no vamos a presuponer el delito a nadie. No, Claro. perdón, de delitos estás hablando tú, yo no he hablado de delito en absoluto. Hombre, acabas de hablar de que alguien delinquió y se saltó la Ser ley, un ¿no? partido- En Cataluña. Ser un partido Y antisistema. no lo podemos comparar con ser Vox. un partido antisistema me parece totalmente legal, legítimo y totalmente puesto en la ley. Es decir, no pasa nada por ser un partido antisistema. El problema es cuando tienes que gobernar y tienes que tomar Yo a decisiones. Vox- ¿Qué es el problema del Partido Yo a Popular? Vox no le he escuchado jamás decir nada en contra de la Constitución española. Yo Jamás. Quiero que hablemos de las listas Yo tampoco. del PP, Deja- Fernando. No, Sí, lo escucho brevemente, bastante. brevemente. No, quería decir, apostillar una cosa que ha dicho Lucía que me parece que es muy interesante. Por ejemplo, en un tema clave como es la inmigración, la regularización de este medio millón de inmigrantes, de casi medio millón de inmigrantes, Vox y Podemos están diciendo lo mismo. Este efecto de sustitución de la población, que a mí me parece un disparate. Reemplazo. Me parece, sí, el efecto de reemplazo. Me parece un disparate como la copa de un pino, pero están diciendo exactamente lo mismo, cosa que me preocupa, porque es que realmente no puede ser más abismal la diferencia entre los dos partidos. Pues están diciendo lo mismo en un tema clave, y a mí eso me parece que es muy significativo. Bueno, quiero pediros una valoración también. Hoy hemos conocido las listas ya completas del Partido Popular. Digamos que como titulares está que Suárez Quiñones, el consejero de Medio Ambiente, no está en esas listas. No significa, lo ha dicho claramente antes Laura Zembranos, que los consejeros que estén fuera no lo vayan a ser. Pueden serlo perfectamente si ser procuradores autonómicos. Y el fichaje de José María Eiros, que es un microbiólogo, un científico, en fin, es uno de los mejores expertos, del que tiramos mucho cuando la pandemia, que es uno de los fichajes del Partido Popular. Lucía, ¿cómo te ha sonado todos estos nombres? Sobre todo la renovación, ¿no?, que es bastante elevada. Bueno, a ver, el Partido Popular ha gobernado en la autonomía desde que se creó la autonomía. Solamente hubo un par o tres de años que gobernó el Partido Socialista con Demetrio Madrid, pero a partir de ahí siempre ha gobernado el Partido Popular, incluso cuando el surgimiento de Ciudadanos puso en cuestión la hegemonía del Partido Popular en toda España. También le pasó un poco en el Partido Popular de Castilla y León. Yo creo que, a mí me parece que la renovación, bueno, pues es necesaria, ¿no? Porque un partido que ha gobernado tantos años, pues lógicamente querrá presentarse ante sus electores. Como diría el expresidente Juanjo Lucas, hay que sacar el mejor champán, decías. Un partido debe sacar el mejor champán en las elecciones. Bueno, pues un poco eso, ¿no? Hombre, yo creo que el Partido Popular de Castilla y León, que es un partido muy imbricado en la sociedad de castellano-leonesa, tiene, en fin, creo que el PP nació en Castilla y León. Es decir, es verdad que, bueno, ahora tiene otras hegemonías en Galicia, en algunos en Extremadura, pero realmente su origen, por razones sociológicas, por razones, en fin, que tienen que ver con la historia y con una sociedad de pequeños propietarios y tal, que todos los que somos de allí sabemos de lo que estamos Es la gran hablando. estructura que tiene el Partido Popular en todas las comarcas, en todos Pues los pueblos. porque ha logrado, digamos,
ha logrado representar, digamos, a la comunidad, no solamente en el terreno político, sino que yo creo que también en el terreno social, en el terreno cultural, que eso es muy importante. Ahora mismo el Partido Popular se enfrenta a unas elecciones que, digamos, en sí mismas, si se votara solo en Castilla y León, pues estaríamos hablando quizá de otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que las elecciones en Castilla y León tienen lugar en un entorno que son unas elecciones seguidas en las que el partido Vox está muy fuerte. Y el partido Vox, evidentemente, es una amenaza electoral muy clara para el Partido Popular. Cuando el partido Pero Vox... aquí queda claro una cosa, aquí no hay adelanto electoral, como en Extremadura. No, como pero en ha Aragón. coincidido. Sí, no es lo mismo claro, que las anteriores. Las anteriores, acuérdate, ya no nos acordamos, porque ¿quién se acuerda de Pablo Casado ahora mismo? Imagínate, es que como si nunca hubiera tenido lugar, nunca hubiera presidido el Partido Popular, pues fueron un error por parte de Pablo Casado y bueno, pues que no, en fin, el Partido Popular no tuvo más remedio que hacer eso y no le salió bien. Es verdad, pero ha coincidido así. O sea, que el presidente Castellano no tiene ninguna responsabilidad en eso, pero el Partido Popular a nivel nacional ha decidido que este es el proceso electoral y le toca en la mitad. Y claro, va a venir precedidas, digamos, de Aragón y Extremadura, en las que el Partido Popular, pese a que va a ganar las elecciones de calle en relación con el segundo partido, pues es que al Partido Popular le falta la mayoría. Y da igual que le falte un escaño, 2 escaños o 3 escaños. Es decir, no podrá gobernar en solitario. Y claro, yo creo que eso es un precedente que para el Partido Popular de Castilla y León no es exactamente el escenario ideal, ¿no? Aún así, yo creo que el Partido Popular de Castilla y León está suficientemente fuerte. Es decir, no creo que peligre en absoluto pues, su hegemonía, ni que sea el más votado, ni nada de eso. Pero es verdad que los precedentes, yo creo que por eso el presidente Alfonso Fernández Mañueco está, digamos, echando todo, ¿no? Sí, está echando el caras resto, nuevas, buscando, digamos, pues una activación, digamos, de su electorado, ¿no? Que es lo que está buscando. Y bueno, una activación de su electorado, además, y esto lo subrayo porque me parece importante, porque el Partido Popular, en este momento, hay un Partido Popular que no es exactamente homogéneo en toda España. Creo que el señor Mañueco, como el señor Moreno, como el señor Rueda, incluso como el señor Azcón, representan, digamos, el ala más centrista, más moderada, siquiera sea de forma retórica, ¿no? Hablo de la retórica que vimos todos los días en la Dirección Nacional del Partido Popular y particularmente en el Partido Popular. ¿Te refieres, no? El Partido Popular de Madrid, efectivamente. Entonces yo creo que ellos representan otra cosa, ¿no? Y a mí me parece que querer representar a la mayoría social, yo creo que ellos quieren representar mejor a la mayoría social de lo que, en fin, en la dirección. Yo creo que la Dirección Nacional del Partido Popular no les hace ningún favor extremando la retórica radical. Bueno, lo que pasa es que yo creo que ahora mismo hay un componente nacional en las votaciones autonómicas muy importante. No solo se vota en Castilla y León al presidente de Castilla y León, se vota también el posible castigo a Pedro Sánchez. Claro, pero perjudica más a los candidatos socialistas, en este caso sin a la duda ministra, alguna, sin duda alguna, pero pero también se nutre de las inercias nacionales, ¿no? Con un Vox muy fuerte. Por eso hablábamos antes del auge de Vox también en Castilla y León, según las encuestas, como sucedió en Extremadura y como parece que va a suceder este domingo. ¿Tú crees que se va a reeditar el resultado de Extremadura en Aragón este domingo y el 15 de marzo en Castilla y León? Dicen que sí. Pues según todas las encuestas sí, y tiene toda la pinta, pero porque estamos en esa inercia, yo creo, nacional, donde sinceramente creo, desde la distancia que me da estar en Madrid y no estar viviendo en Castilla y León ahora, pero creo que Mañueco ha hecho una gestión muy acertada, creo, sinceramente. O sea, ha hecho una buena gestión de la comunidad autónoma en estos años. Creo que no le ha creado problemas a los ciudadanos, que es una comunidad que vive bastante tranquila, en su estilo moderado de gobierno, creo que influye mucho en eso. Pero no se ve favorecido por la inercia nacional. O sea, el viento nacional que sopla no favorece ahora mismo a que el Partido Popular esté en auge, ¿no? El Partido Popular está con un techo electoral del que no logra pasar y probablemente lo que crece robándole, entre comillas, al Partido Socialista, se lo quita Vox robándoselo un poco por la derecha, ¿no? Entonces, al final, crece todo el bloque de derechas, pero no crece el Partido Popular. Lo que pasa es que es verdad que siempre genera... Eso le perjudica. El Partido Popular genera unas expectativas de querer ganar por mayoría absoluta, que estamos viendo que son complicadas, que seguramente necesite de Vox o de los partidos localistas, veremos, lo cual no es un mal resultado tampoco. Bueno, es lo que hay ahora, ¿no? Claro,
Quiero decir que es que, pero eso digo, pero esas expectativas que genera el Partido Popular al final generan también mucha frustración. Yo creo que el Partido Popular no se puede echar en manos de Vox, en los brazos de Vox, de ninguna de las maneras. Yo creo que el Partido Popular debe ser un poco el perfil de estos candidatos. Yo no los conozco ¿Qué hace entonces si a todos. necesita gobernar con los... De momento, funcionar con la moderación con la que está funcionando. No creo que tenga que echarse en brazos de nadie ni cometer errores, que los comete muchos el Partido Popular, precisamente por eso. Los candidatos, que has preguntado por los candidatos, a mí me parece que se ha deshecho de los que peor han funcionado. Estoy pensando en los incendios de este verano, por ejemplo. Suárez Quiñones. Y lo que veo, en general, pues hombre, es un perfil bastante moderado y a mí me da igual si son más jóvenes o menos jóvenes, si son más mujeres que hombres o más hombres que mujeres. A mí lo que me importa es la preparación que tienen. Y, hombre, veo que es gente que tiene por lo menos su carrera, que esto ya es algo, tú. Es más de lo que hay en el hemiciclo nacional, probablemente. O sea que hay gente que, bueno, que parece que tienen unos perfiles bastante moderados, por lo poco que he visto, por lo poco que conozco, ¿no? A lo mejor en algún caso chirrían, pero no me parece que haya muchos chirridos. Y perdona, termino un momento. Yo sinceramente creo que si siguen por este camino, en algún momento, ya que no hemos sido capaces de arreglar la ley electoral, porque no hemos sido capaces, porque nuestros políticos no son capaces de hacer eso, pero ya que no hemos sido capaces, en algún momento eso tendrá su recompensa, porque al final, ¿qué vas a hacer? Yo discrepo bastante de Benjamín en el sentido de que yo creo que... Habitualmente, Fernando, yo creo que no Vox, pasa nada. Yo creo que Vox comete muchos dislates. No sé si es inconstitucional o no. Yo creo que inconstitucional es el presidente del gobierno que no cumple la Constitución. O sea que si empezamos por ahí, fíjate. Pero yo creo que Vox se equivoca mucho. En el tema, lo que está diciendo, por ejemplo, el tema de las inmigraciones, de los inmigrantes estos regularizados, que a mí me parece muy bien, dicho sea de paso, esto de que lo que Sánchez odia al pueblo español... ¿Qué es lo que te parece muy bien? ¿La regularización? Sí. Vale. Me parece muy bien. ¿Cómo se está haciendo también? ¿Cómo se está haciendo? No. Me parece muy bien la regularización. Los necesitamos. ¿Cómo es tan sustancial? Bueno, los necesitamos. No me quiero meter en camisa de 11 varas, que luego me corta aquí el director. Y yo quiero preguntaros por otro asunto ahora, además. ¿Ves? Pues ya está, ya me ha cortado. O sea, venga, ya está, cortado estás. Como siempre. Hablabas de dislates. No sé si consideráis, bueno, por supuesto que creo y quiero que penséis que lo que hizo ayer esta concejal de un ayuntamiento de Valencia, de una localidad valenciana, insultando, no voy ahora a volver a reproducir ese insulto a Pedro Sánchez, es más que un dislate. ¿Creéis, Benja, Lucía, Fernando, que tenía que haber dimitido, que el Partido Popular tenía que haberla cesado? Hombre, Porque un reproche, se ha despachado con un comunicado pidiendo disculpas y poco más. Por supuesto que sí. Primero, hay mucha gente, cargos públicos del PP, que vayan a un mitin de Pedro Sánchez. Es que, claro, yo, en fin, francamente, yo no sé qué hace una señora del Partido Popular. Cargo público, porque ya no siquiera un militante, pero un cargo público de un partido, ir a un mitin del otro partido. Evidentemente iba allí para insultarle, porque para qué. No creo que quisiera escucharle, me parece a mí. Entonces, yo no sé. Muy premeditado, además, el momento. Tienes que viajar, tienes que llegar al mitin. Es que yo... Bueno, ya sus padres viven en Teruel, ¿eh? Sí, pero tienes que colarte allí, entre comillas, lo de colarte. Iba lo que iba. Es muy pensado, claro, pero es que es tan obvio que, bueno, yo no sé si el Partido Popular se puede permitir, a lo mejor cree que se puede permitir el lujo de no hacer nada, o de esta señora no le hace como parece que insultar a Pedro Sánchez pues es una cosa como normal, pues a lo mejor resulta que yo creo que es fatal, yo creo que al Partido Popular le viene fatal. Bueno, pero dime, hoy, Lucía, lo habéis visto, había un gran debate de si era similar el insulto de Isabel Díaz Ayuso cuando lo decía ella desde la tribuna de invitados. Bueno, pero no es lo mismo, no es lo mismo lo de Isabel Díaz Ayuso. Me gusta la fruta, que no lo dijo así, de una señora que va a un mitin, es proceso, como se dice en estos casos, a insultarle lo que le insultó. No pretenderá la señora ser como Isabel Díaz Ayuso, porque igual también. Pero... igual dice, no, pues si no le echaron a ella, que tampoco me echen. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando al insulto. Claro, eso sí. Entonces vamos a ver, si tú en el Congreso de los Diputados dices que el presidente del gobierno es el líder de una banda internacional de mafiosos, como se ha dicho sea de paso. Todos los días. Y dices que el señor Zapatero es un narcotraficante, como se ha dicho. Que tiene que ir a la cárcel. Y el mismo presidente del gobierno replica con bastante contundencia, prácticamente sugiriendo que el señor Núñez Feijóo es otro narcotraficante. Y si esto nos acostumbramos todos los días, a mí no me extraña que una exaltada, a la que, por cierto, el Partido Popular debería haber suspendido hace tiempo que decir hoy, ya. Pues hombre, no me extraña, sinceramente. No podemos instalar este clima, el clima que estamos creando en nuestro Parlamento hoy.
no quiero hacerte spoiler. No te adelantes, porque ya sé por dónde vas. No te quiero hacer Vamos a hablar spoiler. Solamente lo dejo ahí sugerido. Hoy mismo hemos tenido un ejemplo más de cómo funciona nuestro Parlamento. Nuestro Parlamento no puede ser la cámara de los insultos, por mucho que digan, hombre, es que en Gran Bretaña hay que ver los backbenchers. No tiene nada que ver. Esto realmente, esto que estamos todos los días viendo, no puede ser. Entonces viene esta señora, que es una, iba a decir que era una descerebrada, pero lo retiro ya. Hombre, esta señora monta este número, de alguna manera ha engrandecido a Pedro Sánchez con su conducta. Por supuesto que tenía que haber dimitido, por supuesto, esta señora, ¿sabes? No sé, esa ocurrencia, no sé, es injustificable, ¿no? Pero, y hay quien dice, cuando dices pero, ya todo lo que viene, sí, antes ya no vale, ¿no? Expectantes estamos. Pero quiero decir, claro, llamarle hijo de tal a Pedro Sánchez en un mitin me parece grave, me parece soez, me parece lamentable. Pero, ¿y llamar asesina a diario a Isabel Díaz Ayuso? Por supuesto. Es lo que estoy diciendo, ¿eh? Claro, no. Estoy diciendo eso. No, pues si te miro a ti porque tengo que mirar a alguien, quiero decir. Benja, No, y llamar asesino a Amazon, como se le ha llamado. Por ejemplo. Y llamar asesino a Óscar Puente, como se le ha llamado. Claro. Pero entonces, donde voy yo a que todo esto que está sucediendo en la política española, que tú has descrito muy bien, estoy de acuerdo. Y es complicado, todo que esto estemos tú y yo de acuerdo, y es se arrastra desde hace muchos años, pero creo que si hay que poner el pecado original, yo lo pondría en un discurso de investidura de nuestro presidente del Gobierno cuando dijo que en España había que levantar un muro. Esa polarización extrema a la que ha llevado Pedro Sánchez a este país tiene mucho que ver con ese enfrentamiento y con que estemos perdiendo las formas absolutamente en política. Las formas que son muy importantes también y el respeto al rival. Pero claro, cuando a ti te dicen que media España tiene que estar detrás de un muro, porque esa media España, que es la que vota a la derecha, al Partido Popular y a Vox, no es digna. Bueno, pues de pactar con el resto, Benja, pues a lo mejor está polarizando un poquito, ¿no? Podemos buscar el origen de todo esto. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta hablamos del cebo, que nos ha contado antes Fernando Jáuregui, con lo que ha pasado esta mañana en el Congreso, que como decía al principio ha sido bastante bochornoso. Enseguida volvemos. Bueno, pues a 6 días para las elecciones en Aragón, hoy el foco político y mediático no estaba precisamente en la comunidad vecina, sino en la comisión de investigación sobre la Dana, donde ha comparecido Alberto Núñez Feijóo. La oposición ha acusado al líder del PP de mentir por decir que había estado en contacto en tiempo real con Mazón aquella tarde, y Feijóo se ha defendido asegurando que la Dana fue una urgencia nacional de libro y que el gobierno no estuvo a la altura. Laura, ha habido momentos de excesiva tensión. Sí, e incluso se ha llegado a intentar comparar la Dana con el accidente de Adamuz. Lo cierto es que la comisión se ha convertido una vez más en un espacio de crispación, con mucho bullicio, más propio de un aula de colegio, donde en vez de dar explicaciones se han cruzado reproches y descalificaciones. Uno de los momentos más crispados ha sido en el turno de Gabriel Rufián. ¿De verdad que usted, señor Rufián, me puede preguntar esto a mí? Tengan en cuenta que algunos le aplaudían igual a Casado, ¿eh? Tampoco se venga arriba. Si usted hacía las mismas preguntas también que Casado, tampoco se venga arriba usted. No, y sigo aquí, él no. Y yo, usted ha dicho que se iba a ir hace mucho tiempo, señoría. Mazón ha dado unas 15... Silencio, por favor. No sé si es más ignorante o arrogante. Más arrogante que usted es imposible. Porque usted está siendo señor bastante arrogante. Usted ha empezado sus intervenciones llamándome mentiroso y no se lo acepto. Vamos, es que no es opinable. No se lo acepto. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la pregunta? Que es tan sencilla que... ¿Sabe que está haciendo ridículo? Muchas gracias, señor Rufián. Usted ¿Es consciente? Yo le estoy haciendo preguntas muy sencillas y con datos. Pues y usted ahora está me habla usted de unos pisos con sus en palmeras Alicante que pasado mañana van a dar aplausos y golpes a otro. O a otra, sobre todo a otra. Mire, si yo tuviese responsabilidades de gobierno, usted ya me habría llamado asesino y hubiese traído un trozo de carril y lo hubiese puesto en su escaño. En la comisión se ha llegado incluso a mencionar también a la banda terrorista ETA. Se ha producido durante el interrogatorio de EH Bildu. Usted me pregunta y yo digo, ¿usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados de nuestro país? No la tengo. El comodín de ETA, ¿no? El comodín de ETA.
En cualquier caso, no la tengo, señor Feijóo, pero si la tendría, usted tendría que vigilar un poco más la acción de la justicia, porque estaría siendo bastante negligente y torpe cuando permite que alguien como yo carezca de ningún tipo de antecedente penal, algo que en su partido no es tan excepcional. Mire, escucharle a usted hablar de mentiras, escucharle a usted hablar de verdades, escucharle Pues le queda un rato a usted todavía. hablar de divisiones, es un insulto. Y más allá de Feijóo, si ha habido una protagonista inesperada, ha sido la presidenta de la comisión. En ocasiones impedía responder al líder del Partido Popular, que incluso le ha sugerido que debería ser presidenta del Congreso para poner orden allí. Yo no digo nada, presidenta. Lo que pasa es que usted me ha llamado la atención por no contestar y ahora también por intentar contestar. Señor Feijóo, no son preguntas, son afirmaciones. son preguntas y afirmaciones como hace usted, por favor. Señor Oleano, le llamo al orden por primera vez. ¿Y yo no puedo contestar? Si no le va a preguntar, no le puedo. Pero ¿qué indefensión es esta? Señor Feijóo, contesta lo que se le pregunta y si no, no conteste. Muchas gracias, presidenta. Es una pena que no ejerza usted la presidencia del Congreso de los Diputados para que el presidente y su gobierno contesten a lo que le preguntamos. Señor Feijóo, si me quiere hacer protagonista hoy de esta sesión, pues incluso a lo mejor hasta se lo voy a agradecer. Pero no quiero serlo. Vamos a relajar esta cuestión, porque además usted sabe que yo no puedo debatir con usted, que ya me gustaría, se lo aseguro, ¿eh? Me apetece mucho. Pero en fin, porque usted no quiere. Bueno, ya lo ven, estaba encantada la presidenta de esta comisión. Bueno, los que también han declarado, pero en este caso como testigos y ante el juez, son Santos Cerdán y el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando. Lo han hecho por el caso Leire, la fontanera del PSOE, y el juez quería saber si esta asesora quería desacreditar a mandos de la UCO y a los fiscales que investigaban los casos judiciales cercanos a Pedro Sánchez. Ambos han reconocido que sí, se reunieron con ella, y Cerdán ha admitido incluso que Leire tenía audios de las saunas del suegro del presidente del gobierno. En esas reuniones en las que Cerdán y Hernando admiten ante el juez su presencia, salieron esos audios, pero ambos reconocen que no fue lo más importante que había sobre la mesa. Confirman así sus encuentros con la fontanera, pero niegan encargos hacia ella. Y además, hoy han declarado que en todas estas reuniones no informaron a Pedro Sánchez. Bueno, y el que también está dando muchos titulares y portadas de periódico es José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy hemos conocido que la Audiencia Nacional ha rechazado la querella de acto huir contra el expresidente por narcotráfico en sus supuestos vínculos con Nicolás Maduro y con Venezuela. Pero lo más interesante del debate político hoy, y que están publicando muchos medios, está pues en los negocios de su amigo, de Julio Martínez, detenido en una operación de blanqueo de capitales en torno a la aerolínea Plus Ultra. Una relación que le ha reportado bastantes beneficios económicos al expresidente. Sí, es que hoy hemos conocido titulares como este de El Mundo. Zapatero cobró el 45% de los ingresos de la empresa de su amigo en Plus Ultra. ¿Y cómo lo hizo? Pues según este periódico, el expresidente es el gran proveedor de una sociedad que se llama Análisis Relevante, sobre la que no constan empleados y que es intermediaria, es decir, trabaja para la aerolínea Plus Ultra. Se estima que a través de ella cobró de media unos 75.000 euros anuales. Bueno, Benjamín, no hay nada delictivo en principio en estas informaciones de Zapatero. Es verdad que el rescate de Plus Ultra queda mucho por saber, queda mucho por aclarar, pero no sé qué recorrido crees que puede tener esto. Hombre, no sé si hay algo delictivo o no, pero hay algo verdaderamente sospechoso. O sea, una empresa sin empleados le paga la mitad de lo que factura a Zapatero. Y el dueño de esa empresa, que como digo no tiene empleados, trabaja con Venezuela y además es amigo íntimo de Zapatero y le contrata para hacer unas asesorías globales que mucho han tenido que rendir a esa empresa, para pagarle la mitad de lo que factura. No sabemos el rendimiento ni sabemos en qué puede ser una empresa fantasma, una empresa pantalla, digamos. Bueno, parece primero de corrupción esto de las asesorías. Las comisiones ilegales o los trabajos ficticios disfrazados de supuestas asesorías. No sé si es tan fácil de demostrar como enséñenos los informes, porque supongo que no serían asesorías verbales, ¿no? ¿O sí? Quiero decir, es altamente sospechoso, sobre todo porque además de dónde procede ese dinero que le han pagado. El hecho de que lo declare Hacienda le eximirá de un delito fiscal, pero nada más.
si esos fondos tienen un origen ilícito, los trabajos son falsos, evidentemente que puede haber algo ilícito en esa relación. Yo, fijaos, lo que más me sorprende laboral o comercial es el silencio de José Luis Rodríguez Zapatero, pues estamos conociendo noticias de todo tipo y de todo índole, su vinculación con Venezuela, con Nicolás Maduro, etcétera. Y llevamos tiempo intentando que hable y no ha... Bueno, va a hablar en el Senado pronto, no sé cuándo, pero bueno, claro, la vinculación con Nicolás se lo ha reconocido, ¿eh? ¿Cuál? Al periódico le ha reconocido sí, los pagos. Informaciones. Bueno, a ver, ¿puedo hablar? Sí. Yo, como soy periodista, me voy a ceñir a los hechos. No tengo nada en contra ni a favor de Zapatero. Me voy a ceñir a los hechos. Los hechos son: Zapatero es un expresidente, renunció a su pensión, a la que tiene derecho. Vitalicia, como presidente, renunció, ¿vale? No cobra nada del Estado y tiene la misma actividad exactamente que tienen Felipe González, José María Aznar, no Mariano Rajoy, porque en este caso Mariano Rajoy es registrador de la propiedad, pero tanto Felipe González como José María Aznar cobran por asesoramientos. De quien sea, no tengo ni idea, pero esos son esto es lo que se sabe. No sabemos, bueno, en el caso de José María Aznar se sabe que trabajó con Murdoch, en fin, en el caso de Felipe González hay otras asociaciones iberoamericanas, bueno, lo que sea, vamos, esto es así. O sea, que el expresidente Zapatero no está haciendo nada que no hagan otros. Es verdad que él, en el uso de su legítima libertad para implicarse en el asunto de Venezuela, pues ha caminado por una senda peligrosa, porque, claro, Venezuela es lo que es, era lo que era, ahora parece que Del sí es una demócrata, ¿no? Para algunas personas y tal, porque Trump la puso ahí. Bueno, él ha asumido un riesgo teniendo, pues, no una vinculación, sino una mediación con el gobierno de Venezuela para descarcelar a presos o para lo que fuera, me da igual. Es que lo que fuera no sabemos, es importante. Bueno, pero es que no sabemos. No sabemos. Es que no sabemos, claro, como no Claro, sabemos. Nadie viaja 40 veces a Venezuela por amor al arte. Como no sabemos, no lo podemos decir, ¿vale? No, Entonces, no lo podemos afirmar. Yo digo, pero claro que lo podemos decir. Yo, en términos generales, hasta que no me presenten una prueba de que el expresidente Zapatero está relacionado con el narcotráfico, con no sé qué, que es lo que dicen, me parece que en este país se está dando ahora un fenómeno que yo creo que es criticable. Yo, como defiendo el bipartidismo y la transición, pues me parece que ahora se están, digamos, violentando algunas reglas no escritas. Y una regla no escrita de esta época de los 40 años es que ningún gobierno ha pedido cuentas al anterior presidente del gobierno. Ninguno. Ni Aznar, ni Felipe González, ni Rajoy, ni Zapatero, ni Pedro Sánchez tampoco. Le ha pedido responsabilidades al anterior presidente. Fíjate lo que hubiera sido que el presidente Aznar hubiera pedido responsabilidades por los galas Felipe González. Pues no solo no le pidió responsabilidad, sino que indultó a los condenados. Lucía, yo recuerdo a Aznar sentado en una comisión de investigación del Congreso declarando por el 11M. Hombre, pero es que eso no es pedir cuentas. Benjamín, no. Pues menos mal que no es pedir cuentas. No, las cuentas se las pidieron los españoles y se las dio en las elecciones. Sí, y se las pidieron en el Congreso de los Diputados y se utilizó como arma política. Vamos a ver, el 11... menos mal. El 11M... No puedes... Zapatero lo usó como arma política. Pero vamos a ver, sí, en las elecciones. En las elecciones pero luego ya después. No, a ver, que no se estaba pidiendo cuentas al expresidente Aznar por su comportamiento o por sus actividades. Benjamín, bueno, que no es así. No recuerdo esa comisión de investigación. Que era una comisión de investigación... pulcra. No, era inocente. No, perdón. Fue una comisión de investigación, además, enormemente útil, porque por allí pasaron muchísimos expertos en terrorismo yihadista que explicaron muchas cosas. Por allí pasó también Rubalcaba. Sí. No. Perdona, claro que se han pedido por allí pasó Rubalcaba también. Claro que es decir, no. La comisión se han pedido del 11M... explicaciones y se ha examinado con lupa la boda de la hija de Aznar con Gürtel, etcétera. Claro que sí, Lucía, claro que sí, no nos chupemos el dedo. Claro que se ha hecho, se han pedido, claro que se han pedido. ¿Puedo volver a Zapatero? Hay que pedirle. Sí, ¿puedo volver a Zapatero? Zapatero resulta que es que, claro, si no podemos decir que hay algo sospechoso en que una empresa sin empleado le pague la mitad que te dé la gana. de lo que factura, Que no puedes demostrarlo. y que el dueño... No, esto no hay que demostrar, que es una empresa que no tiene empleados, que la mitad de lo que facturaba se lo pagaba Zapatero, y de que el dueño de esa empresa está en la cárcel, ha sido detenido en una operación por
presunto blanqueo de capitales decía, en el rescate de 53 millones de euros de dinero público. Es que cobraba ese 45%. Lo que ha confirmado en la información es que efectivamente cobró de esa asesoría esa cantidad y que lo tiene declarado Hacienda. Sí, sí. También. Yo, desde luego, no tengo a Zapatero por un delincuente. Yo a Zapatero le agradezco mucho que haya acabado con ETA, que acabó en su época y tuvo mucho que ver con el fin de ETA. Y ahora tengo una serie de interrogantes que efectivamente estoy de acuerdo contigo, tú lo has dicho, me parece que has sido tú, tiene que salir urgentemente a explicar algunas cosas que son bastante inexplicables y que yo comprendo que Benjamín diga, pues hombre, a mí lo que me preocupa de verdad de este asunto no son presuntas ilegalidades, que yo creo que va a ser muy difícil meter en el banquillo de los acusados en un tribunal a Zapatero, porque seguramente no está haciendo nada ilegal. Pero a mí lo que me preocupa es que volvamos otra vez a aquel PSOE de los negocios, ¿os acordáis? Cuando estaban ahí Mariano Rubio y no sé qué. La Beautiful, ¿te acuerdas? Pues yo me molestaría mucho, acabamos de ver otra noticia ahora que se ha vendido o se van a vender la empresa de Pepe Blanco y de Alfonso Alonso y de otros, se va a vender a Havas por un dineral, aunque Pepe Blanco desmiente que sea 10 millones de euros, bueno, no sé, la has mentido. En todo caso, hombre, yo no quisiera ver que sobre todas esas muchas culpas que están cayendo sobre el PSOE, que realmente seguramente las merece, muchas de ellas, se vuelva ¿Pero crees que es poco ético que los políticos que han estado en activos se enriquezcan después pues naturalmente, con otros negocios? Pues naturalmente que es poco ético, porque al final estos son puertas giratorias. Tú conoces, pero ¿por qué te crees que tenía tanto éxito la empresa de Pepe Blanco? Pues porque naturalmente eran 2 políticos o 3 o 4 que conocían muy bien todo el entramado y a mucha gente que tenía que ver con eso. Naturalmente que sí, ¿cómo no? Zapatero, pues hombre, yo hoy he estado comiendo, fíjate, con un ministro de Zapatero, importante, por cierto, ha sido una cosa off the record y por tanto no cito quién, luego os lo cuento, que bueno, el tío decía, yo es que no conozco a Zapatero en absoluto como un hombre ávido de dinero. Ahora no lo sabemos, yo tampoco, hasta donde yo conocí a Zapatero y lo conocí bastante, no me sonaba que fuese un hombre que le importase ganar dinero. Ahora, la verdad es que pues yo no lo conozco hasta ese extremo, pero hombre, es que... No digo, perdón, déjame terminar. Guante blanco que tenéis con Zapatero es que no lo comparto para nada. Bueno, pues no lo compartas, pero déjame terminar. No, es que no lo puedo compartir. Guante negro, no hay problema. No, claro. Tengo negro, sí, pero lo tengo negro. Claro, pero por eso digo que no lo tengo. No pasa nada. Antes de compartir o no compartir, escúchame. Venga, termina, Fernando. Luego compartes o no compartas. Yo lo único que digo es que yo ahora mismo estoy un poco perplejo con Zapatero. Yo no busco guante blanco, le conozco bien, he seguido mucho su trayectoria. Creo que ha sido un hombre bastante ejemplar en cuanto a su vida privada hasta ahora. Y luego, a partir de ahí, yo le he perdido la pista en Venezuela, esa es la verdad. Y creo que es urgente por su propio bien y por el de todos los españoles, que el señor Zapatero salga a decir unas cosas. Hombre, sí, es un error. Se le puede llamar error, pero claro, si tú eres... Errores. Claro, se le puede llamar error. Duplicarse, digo... No, claro, se le puede llamar error a ser amigo personal de un dictador como Maduro. Se le puede llamar error, yo no le llamo error, porque es una cosa consciente. Tú eliges a tus amigos, eliges tus relaciones y él ha elegido ser amigo de un dictador que se llama Nicolás Maduro y que ahora está en prisión en Estados Unidos. Esa es la auténtica realidad de Zapatero. Y como le dijo Cayetano Álvarez de Toledo, es que usted propició, ¿sabes?, la salida de Edmundo González de Venezuela para que siguiera Maduro en Venezuela. Es que, claro, nos han disfrazado 40 y tantos viajes documentados de Zapatero a Venezuela en los últimos años. Por amor al arte, pues puede ser que fuera por amor al arte. Lo dudo bastante. Vamos a avanzar, en todo caso, sus relaciones con un régimen dictatorial como el de Venezuela creo que son absolutamente censurables. Bueno, y que a partir de ahí podemos ponerle los pesos. Eso ya es otra cuestión. No, es otra cuestión. Yo en eso estoy de expresidente del gobierno de España. Perdona, es que lo que se está... Lucía, Benja, que vamos a avanzar. Que dé la cara a Zapatero y se le puede preguntar por todas esas cuestiones que estamos aquí planteando y todos estos interrogantes. Quiero preguntaros por esta comisión de investigación hoy en el Congreso, la comparecencia, la declaración de Alberto Núñez Feijóo y... Lucía, el espectáculo que hemos visto. Pues bueno, yo creo que menos mal que los ciudadanos no suelen seguir en directo estas comisiones, ¿no? Así se libran, ¿no?, de desprestigiar un poco más todavía. Les hemos hecho un resumen, pero podía haber sido desde el minuto 1 hasta el final, ha sido todo así. O sea, la tensión ha sido ¿Quieres decir tremenda? que no ha contribuido a prestigiar la política? No. Bien, de acuerdo. Yo creo que esta comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso era absolutamente
imprescindible. Es decir, creo que Alberto Núñez Feijóo no tiene nada que ver en la Dana, ni su única responsabilidad, caso de tenerla, es haber mantenido durante un año al señor Mazón, punto. O sea, es decir, la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la comisión de la Dana es surrealista, quiero decir, no tiene sentido, porque además es una manera, digamos, de desprestigiar la propia comisión, porque hoy ha comparecido la responsable del 112. Esa sí tenía sentido que compareciera en esa comisión, pero evidentemente como la comparecencia del señor Feijóo no tenía sentido, al final ha resultado lo que ha resultado, una cosa completamente lamentable, que no ha arrojado ningún tipo de luz sobre nada de lo que sucedió allí. Y hombre, a ver, yo comprendo que para la izquierda o el PSOE, sus aliados y tal, pues sacudirle a Feijóo, pues bueno, vale. A 6 días de las elecciones. Seguramente, pues bueno, vale. Eso es importante, vale, bien, a 6 de días acuerdo, de las vamos, elecciones aquí, en Aragón. vale, acepto pulpo como animal de compañía, vale, en fin. Pero vamos, decirle que tiene que dimitir por mentir, por haber dicho, me informó de todo, porque lo único que quería era, evidentemente, pues sacar un poco los pies de donde los tenía el señor Mazón, que ya era difícil. Pero vamos, decir que dijo, me informó en su tiempo y tal, decir que eso es una mentira como para dimitir, hombre, por favor. O sea, es que de verdad me parece, de verdad, una auténtica broma. Es más, no creo que a la izquierda española esto le haya sido beneficioso en nada. En nada. Yo creo... En nada. O sea, creo que ha sido perjudicial, que al señor Feijóo se le puede achacar muchas cosas, pero llevarle a la comisión de investigación de la Dana me parece verdaderamente, aparte de que les ha salido mal, es que les ha salido el tiro por la culata. Yo creo y tú que como estamos embrollados en que todos son iguales, pues al final todos son iguales. Yo creo que el resumen que hemos hecho está muy... yo lo he seguido mucho hoy la comparecencia, está muy ajustado. Está muy ajustado a la verdad. Ha sido de... Yo en el colegio no recuerdo haber tenido unos debates como este, tan simples y tan de percebes absolutamente como hemos tenido. Moción de censura a la presidenta de la comisión, moción de censura. Me parece que se llama Carmen Martínez, no sé, creo que se llama Carmen Martínez. Sí, creo que sí. Moción de censura. Esa señora no puede presidir una comisión. Moción de censura a un parlamentario al que yo aprecio, que es Gabriel Rufián, lo debo decir. Se ha moderado. Bueno, moción de censura a la presidenta, entiendo, por su afán de protagonismo también, ¿no? No, perdona. De que tú no puedes. y... El presidente de una comisión no puede interpelar en los términos en los que ha interpelado a un señor que es el líder de la oposición, que yo creo que además estoy de acuerdo con Rufián, no pintaba nada ahí, porque la verdad es que no, ¿qué ha salido ahí? Nada. Y luego, yo siento mucho decir que Gabriel Rufián, que se ha convertido en un parlamentario estimable últimamente, cuando ha dejado sus excesos, ha vuelto otra vez a lo mismo. No pegaba nada, Y por otra parte, el señor Feijóo también yo creo que se debería haber callado y no debería haber dicho, pues a usted me dice, pues, yo creo que ese rifirrafe, pues efectivamente, no nos está aportando nada a un Parlamento que no está funcionando. Nuestro Parlamento no está funcionando. Hemos dejado de tener vida parlamentaria y eso es gravísimo, porque el Parlamento es el arquitrabe de una democracia y no estamos ejerciéndolo. Por culpa del señor Armengol o por culpa de quien quiera. Sabemos siempre que las comisiones de investigación sirven pues para lo que sirven, para hacer política y para desgastar al contrario. Quizá la de hoy es, yo en el tiempo que llevo, donde más claro lo he visto. Porque en otras vas a buscar un poco más... No se queje, Lucía, estoy de acuerdo completamente con todo lo que ha dicho, de la A a la Z. De la A a la Z. Es que es sentido común esto, tampoco... Es evidente, o sea, esto se trata de esclarecer, supuestamente, no desde el punto de vista judicial, porque para eso hay órganos judiciales, pero sí al menos desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, que se hizo bien, que se hizo mal, que se dejó de hacer, quién tuvo una responsabilidad, de eso se trata, se supone, ¿no? Entonces, claro, ahí llevar a Feijóo, que exactamente no sabemos qué responsabilidad podía tener ni en la gestión, ni en la prevención, ni en los días posteriores de la Dana, más allá de que te gusten sus declaraciones, lo que dijo, lo que dejó de decir, pero creo que no es sustancial una comisión de investigación. Por lo tanto, Feijóo no pinta absolutamente nada en la comisión de investigación. Forzarle a que la gente crea o piense que tuvo algo que ver en todo aquello me parece escandaloso, sobre todo cuando hay personas que ni siquiera van a comparecer allí. Personas como el mismo presidente del gobierno, que digo yo que algo en una tragedia nacional de estas dimensiones, pues algo tendrá que aportar. ¿Qué hizo él? ¿Qué mensajes se cruzó con su delegada del gobierno? ¿Estaba al tanto de lo que estaba sucediendo? ¿Dio alguna orden operativa? ¿Cuándo se reunió el gobierno aquella noche? ¿Pasadas las 10? ¿Por qué se reunió a las 10 de la noche y no a las 8 de la tarde? Quiero decir,
¿Por qué la ex vicepresidenta Teresa Rivera, que en la prevención de la catástrofe pudo hacer mucho y no hizo, por qué no está citada en esa comisión de investigación? Quiero decir, hay mucha gente que no está ahí, o el ministro Óscar Puente, que mantuvo las carreteras abiertas. Yo tengo un amigo que durmió en una gasolinera la noche de la Dana, al lado del Barranco del Pollo, porque le dejaban irse a Madrid por la carretera, la carretera que depende del Estado. Nadie se la cortó. Y no le llevó el coche, pues porque tuvo la suerte de poder subir a una gasolinera que estaba en una pequeña colina y dormir allí y pasar la noche junto a decenas de personas. Bueno, pues a lo mejor Óscar Puente tiene algo más que decir. O Margarita Robles. Aclárenos cuándo fue la UME. ¿Por qué tardó en llegar 4 días a algunas zonas afectadas? No sé, quiero decir que hay gente que no está allí que nos podría esclarecer determinados asuntos. Llamar a Feijóo me parece ofensivo en este contexto. Luego está, déjame decir una cosa. Sí. Tú has dicho que las formas son importantes en política y yo creo que son más importantes todavía que el fondo. La mala educación no es tolerable. Y hoy ha habido una clase extraordinaria, magistral, de mala educación hoy en el Congreso. Totalmente, lo comparto plenamente, Fernando. Bueno, mañana el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar de nuevo la revalorización de las pensiones después de que se rechazara la semana pasada en el Congreso al incluirla en ese decreto ómnibus, esa ensalada de distintas medidas, entre ellas la prórroga de los desahucios. Y que además es lo que provocó el rechazo de varios socios del Gobierno, como Junts y el PNV, y también del Partido Popular. Todo hace indicar que mañana se troceará ese decreto, pero aún desconocemos la fórmula elegida. Y todo esto, por cierto, Lucía, si hubiéramos tenido presupuestos del Estado, no estaríamos hablando de esto, porque estaría incluido en las cuentas del Gobierno. Bueno, a ver, es que todo lo que pasa cada semana, lo que pasa en el Parlamento, los decretos estos que no se aprueban, la forma de gobernar a través de decretos ómnibus de estos que la inició el PP, ¿no? Pero ahora está abusando porque como no tiene presupuestos, todo tiene que ver con eso, todo tiene que ver con que el presidente del Gobierno no puede gobernar, punto. O sea, todo tiene que ver con todo lo demás, es fruto de que hay una realidad incuestionable, que es que hay un Gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento y un presidente del Gobierno que ha dicho a los españoles algo insólito y que en cualquier otro momento pues no hubiéramos tolerado a ningún presidente, que es que se puede estar una legislatura sin presupuestos. Es decir, yo creo que la sociedad esto no se lo hubiera comprado a ningún presidente del Gobierno, por razones, en fin, por razones que hay muchas, pues en este momento Pedro Sánchez está gobernando de esta manera. Creo que el evidente intento de responsabilizar al Partido Popular de no haber revalorizado las pensiones a través de llevar un decreto con más medidas, cuando el Partido Popular y Junts habían dicho si hagáis solo esto, lo votamos, si no, no. Evidentemente el Gobierno ha intentado echar sobre las espaldas del Partido Popular la no revalorización de las pensiones, pero le ha salido mal. Es muy difícil esto, es decir, que las argumentaciones y la propaganda son útiles cuando obedecen a hechos que sean objetivos y que además la sociedad pueda asumir. Es decir, que los pensionistas lo ven clarísimamente. Bueno, y todo el mundo, y toda la sociedad. Es evidente que tú no puedes decir, no he llevado esto porque no me ha dado la gana. Oiga, perdone, pues si usted quería que se aprobara, si usted está tan preocupado por los pensionistas, si usted cree que hay mucha incertidumbre, pobres pensionistas, pues oiga, hágalo de tal manera que se lo aprueben. Y le han dicho, te lo aprobamos, pero quita todo lo demás, todas las argumentaciones que ha intentado, en mi opinión, el Gobierno en esta semana, no le han salido bien, porque además va a tener que hacerlo así. Es decir, es más, ya el año pasado pasó lo mismo. Es lo mismo que el año pasado. Entonces, claro, ya es como tedioso, ¿vale? Es como ya una manera no diría yo de tomarnos el pelo, pero sí de disimular la verdadera realidad del Gobierno, que es que no tiene mayoría y no tiene presupuestos. ¿Qué creéis que va a pasar mañana? ¿Qué se va a aprobar mañana? Porque claro, la clave es en ese... Yo creo que van a llegar... Se va a trocear, pero es verdad que va a ir... La revalorización de las pensiones va a ir con más medidas dentro de ese escudo social. Creo que van a llegar... Habrá que ver cuáles son, ¿no? Creo que van a llegar a una cierta componenda, porque es que es bastante impresentable. Mira, gobernar por decreto es un poco menos democrático. Gobernar por el decreto ómnibus es muchísimo menos democrático, porque es que
y sí es verdad, se hace, y el decreto de acompañamiento de los presupuestos de cada año, cuando había presupuestos, ¿te acuerdas? Hacía mucho ya, pues era absolutamente absurdo. Yo creo que la demagogia que yo le he escuchado al ministro de Justicia y de otras muchas cosas, en el sentido de que es que el Partido Popular lo que quiere es asfixiar a los pensionistas, que esto se lo he oído yo, lo ha dicho. Hombre, me parece que esto, los pensionistas, nosotros los pensionistas, no lo compramos, evidentemente, pero claro, mientras lo compras o no lo compras, pues ahí tienes el suelo de 7 millones de votos que te están pavimentando. Pero yo creo que esto es un modelo... Tú estás tranquilo, que la pensión te la van a revalorizar. Yo estoy convencido que van a haber nadie se atreve ahora mismo a decir que está contra las pensiones, nadie, la subida de las pensiones. Pero lo que estoy convencido que va a haber algún tipo de transacción. Pero lo que me parece que es antidemocrático ha sido todo el procedimiento para llegar hasta aquí. Porque es que es la inveracidad permanente. Es que nos tienen absolutamente dándonos palomitas y caramelos para ver si nos engañan, y es que me parece que es realmente lamentable. Todo esto ha sido un episodio lamentable. Ahora, van a subir las pensiones. No se preocupe usted, va a subir las pensiones. Bueno, es que claro, esta legislatura empezó muy mal. Esta legislatura empezó con un partido formando gobierno con todo lo que pudo encontrar a un precio inasumible, creo yo, como fue la ley de amnistía. Entonces, así empezó esta legislatura y, claro, pues nunca ha terminado de arrancar, esa es la realidad. No tiene presupuestos, no va a aprobar presupuestos, dijo él que podía seguir gobernando con o sin el concurso de las Cortes Generales, eso dijo Pedro Sánchez. Tienes una legislatura verdaderamente, no sé cómo llamarla, pero atascada como mínimo, una legislatura antinatura incluso, que debería haber concluido casi el mismo día que empezó. Yo no conozco nada parecido a esto. Claro, entonces, en 50 años de profesión que llevo no he visto nunca nada parecido. Hemos llegado a tal maquiavelismo que lo del otro día es muy maquiavélico. Yo creo que le salió fatal a Pedro Sánchez, pero es que él presentó ese decreto ómnibus para que se lo tumbaran y tener un titular que tratar de colarle a la opinión pública. Esa es la realidad. Tenía la certeza de que se lo iban a tumbar y lo presentó para decir que malo es el PP, que malo es el PP, no Junts, que malo es el PP que no me aprueba las pensiones. Y eso es lo que intentó, esa fue su estrategia. Es descarado y es burdo. Y el problema que tiene ahora el gobierno, además, es que tiene muy poca credibilidad ante los españoles. Muy poca. Entonces, lo que hace pues no termina de convencer o de colar, como sí podía haber colado en otros momentos, porque la credibilidad está bajo cero. Dice, claro, esto en otras ocasiones decías tú, Lucía, no se lo hubiéramos comprado la sociedad española, esto que está sucediendo, de gobernar sin presupuestos toda una legislatura, con presupuestos aprobados de otro Congreso de los Diputados, de otra legislatura. Yo creo que no se lo compra. La sociedad española no se lo está comprando. Si miras las encuestas, no se lo compra. O sea, es que tiene una aplastante minoría social ahora mismo este gobierno. No se lo compra. Esta legislatura... Lo que pasa es que la sociedad española está resignada a lo que hay, porque no puede hacer otra cosa. Quizá lo que he querido decir es que el Parlamento no se lo hubiera comprado. Ya, lo que pasa... la sociedad representa... Si no digo, evidentemente estoy hablando de la sociedad representada políticamente, ¿no? En el Congreso. Es decir, en otra época los partidos políticos... cuando no había presupuestos exigían elecciones. Esto es lo claro, normal. Pero lo que pasa en este momento no sucede. Pero no sucede porque esa mayoría Frankenstein, o como queramos llamarla, esa mayoría Frankenstein, es la que se sostiene unos a otros. Pero Frankenstein no es mayoría, era mayoría. Esta componenda en la que nos encontramos que se llama legislatura. Dejadme decir una cosita nada más. Perdón. Estás hablando de la legislatura. La legislatura empezó con una promesa por parte del candidato principal de que traería para encarcelar en España a un señor con el que al día siguiente se alió. De la misma manera que la anterior legislatura recuerda que era que no con este señor que nos da pesadillas, no nos deja dormir, ¿cómo vamos? Y al día siguiente ese señor era vicepresidente del gobierno. Y es una legislatura que ha empezado con una convocatoria de elecciones contra la Constitución. Se olvidó de un pequeño detallito que dice el artículo 115 cuando convocó estas elecciones últimas, las del 23. Se olvidó de que el artículo 115 de la Constitución dice que el presidente del Gobierno, después de escuchar a los ministros, ese pequeño detalle, se olvidó. También. Se olvidó. Entonces, hombre, yo quiero decir, es que todo eso, al final eso condiciona la marcha de la legislatura. Todo eso es verdad, pero si ese pacto que hizo se hubiera desarrollado y hubiera presupuesto, no estaríamos hablando de esto. Es decir, me da igual el origen del pacto. Hay unos partidos en el Parlamento
puedo moralmente estar de acuerdo con el tema de Puigdemont, pero hay unos partidos que hacen unas mayorías, las hicieron para la investidura. Lo que pasa es que los socios de Pedro Sánchez no se han comportado como se comportaban el resto de los... Con lo cual ha llevado a él también a comportarse de otra manera. A mí no me dijeron que esos iban a ser los socios. No, Lucía. pero si hubiera... A lo mejor la gente hubiese votado de otra manera, bueno, si sabemos que el socio era así. Vamos a ver, el Parlamento es el que es, los partidos son los que son. Moralmente a ti te puede parecer mal pactar con Junts o pactar con Bildu, como al PP, pero ahí están y, por supuesto, las mayorías se tienen que respetar. Entonces, si le apoyan para la investidura, pero luego le quitan el apoyo, que le ha pasado a algunos presidentes, bueno, le pasó a él también. A él le tumbaron los presupuestos ERC y convocó elecciones, el mismo Pedro Sánchez. Sí, sí. Es decir, que si hubiera presupuestos no estaríamos hablando de una legislatura atascada. Estaríamos hablando de que no estamos de acuerdo con que pacten con no sé quién o que los presupuestos no nos gustan. Pero no estaríamos hablando de una legislatura atascada. Pero no hay presupuestos porque él no cumple las promesas que hizo a los socios que le tienen que apoyar los presupuestos. Bueno, esa es la realidad. Porque ni siquiera la amnistía la ha llegado a cumplir y tampoco forma parte de un pacto de legislatura, sino de investidura, que Junts se encargó bien claramente de remacharlo. Esto es un pacto de investidura. Todo lo que venga después tendrá otro precio. Bueno, vamos a dejar este asunto. Ni siquiera ha cumplido el precio de la amnistía. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a hablar de Estados Unidos, de Donald Trump y de las cosas que están pasando allí que son bastante graves. Enseguida volvemos. Estamos de vuelta en Cuestión de Prioridades. La gala de los Grammy de ayer se convirtió, pues una auténtica crítica a Donald Trump y su política migratoria. El cantante hispano Bad Bunny fue uno de los más duros contra el presidente americano y es que la situación en Estados Unidos empieza a ser ya demasiado preocupante. Afortunadamente, el pequeño Liam y su padre ya han sido liberados después de haber estado detenidos por el ICE durante varios días y hoy hemos conocido que los dos agentes que asesinaron a un manifestante en Minneapolis son de origen latino. Bueno, pues hoy Chema Nieto le ha querido sacar punta a este asunto en su viñeta. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. A mí lo que me gustaría sería enrolarme en el ICE, Immigrations and Customs Enforcement, una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que te dan un cursillo, un arma, te ponen la placa y ya puedes ir por las calles persiguiendo inmigrantes y diciendo eso de... No eres bienvenido en esta ciudad, forastero. Uy, vaya, se me ha disparado el arma. Hay que tener un cuidado con las armas de fuego. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Fernando, ¿hasta cuándo puede durar este estado del terror que hay ahora mismo en Estados Unidos, sobre todo en la comunidad latina? Pero sobre todo, ¿hasta cuánto? No, en la comunidad latina y en todas las comunidades. El trato que está teniendo con Europa es absolutamente intolerable. El trato que tiene, fíjate, el bombardeo de presuntas lanchas narcotraficantes, donde matan a todos los que están ahí, esto es absolutamente, va contra todas las normas internacionales, contra todas. Es decir, Trump es un hombre que se salta las normas internacionales y nacionales todo lo que puede. ¿O crees que está respetando el Poder Judicial para algo? El que no está con él, claro, el que no está vendido a él. Realmente es intolerable. Y lo que está haciendo con la inmigración es, además, un contrasentido económico importante, porque es que hay estados en Estados Unidos que es que dependen de estos migrantes latinos a los que tanto desprecia. Depende. A mí lo que me preocupa es cómo va a acabar con nosotros, qué va a pasar con nosotros, porque el otro día decía... ¿Nosotros los europeos te refieres? ¿O con los españoles hablo ahora, españoles, ¿no? En concreto. El otro día decía Der Spiegel, presentaba a Pedro Sánchez como el anti-Trump. Claro, yo tampoco estoy muy contento con que Pedro Sánchez sea el anti-Trump por principio, porque algún día nos caerá una bofetada, me temo. Tiene toda la pinta de que nos caerá una bofetada. Yo de momento veo que el señor que nombró embajador, el señor Trump aquí, Benjamín León Jr., que es un señor que debe tener ahora 85 años, yo qué sé, una barbaridad, no ha empezado a ejercer sus funciones. No tenemos ahora mismo, las relaciones con Estados Unidos prácticamente no existen. Que Elon Musk, déjame que hable de Elon Musk, que es uno de mis favoritos, que Elon Musk se está involucrando hasta la medida que se está involucrando
en el tema migratorio español me deja de piedra. Hace referencias incluso a Irene Montero. ¿Qué está pasando? Sí, no, y al presidente del gobierno. Sí, sí. ¿Qué está pasando aquí? Esto a mí me parece que es un caldo de cultivo que me tiene un poco aprensivo. ¿Qué está pasando, Benja? Aquí, en Estados Unidos. A ver, estoy de acuerdo básicamente con lo que dice Fernando sobre Trump. Lo que pasa es que yo creo que la democracia norteamericana es una democracia muy fuerte y que sobrevivirá a Trump, por supuesto, y que la justicia americana funcionará. Los tiempos de la justicia allí. Pero mientras tanto, en lo que tenemos actualmente. Mientras tanto, tenemos a un poder ejecutivo norteamericano, pues que va efectivamente con la ley del más fuerte, que es él, el más fuerte, y que es difícil encontrar un contrapeso a eso. Incluso político dentro de Estados Unidos. No hay oposición, ¿no? No hay oposición, claro, por eso no hay jueces. Incluso político dentro de Estados Unidos. No hay oposición, no existe. El Partido Demócrata ha dejado de existir. Yo no sé qué diablos están haciendo. Los jueces están todos... El Supremo está más vendido a Trump que yo que sé qué. La OTAN, que podía ser un contrapeso, hombre, no me diréis que el señor Rutte... Ha entregado, todo lo contrario. Está, vamos, es como, en fin, como... Está en plantilla. Pero bueno, así todo, tú me dirás. Espero que nos hagan elegir entre Trump y Pedro Sánchez, ¿no? Porque si esa es la disyuntiva, pues entonces no sé, yo me bajo. Todo lo nacionalizas. No, es que has dicho tú, se plantea como el anti-Trump y tal. Bueno, si esa es hablaba la opción, de Der Spiegel. Si esa es la opción, ¿sabes? Pues yo me bajo en marcha directamente, ¿sabes? Si hay que elegir entre Guatemala y Guatepeor, no, desde luego. Es decir, presentar a Pedro Sánchez como el anti-Trump, no sé, a ver, es como presentarte a ti o a mí con el utiliza muchas cosas de Trump, Pedro Sánchez. Con los medios, vale. la justicia. España es una potencia media en el resto del mundo y el presidente del gobierno español pues nunca puede medirse de tú a tú con el presidente del gobierno, con el jefe del Estado, con el presidente norteamericano. Es ridículo. Pues eso puede hacerlo en política nacional, ¿no? Pues para salir del paso y bueno, está bien, activismo político, pues sobre todo porque si en algo coinciden pues casi todas las opiniones públicas europeas es en estar contra los métodos de Trump, evidentemente. No es nuestra cultura, no es nuestro estilo, nunca hemos tenido un gobernante así al frente de Estados Unidos. Entonces es normal que la gente esté pues espantada, ¿no? Porque las imágenes que vemos, no solamente aquí, también en Estados Unidos. Es verdad que Trump está haciendo lo que le da la gana. Invadió un país, mató a 100 personas, secuestró al presidente de ese país, que dictador o no, era el presidente del ejercicio, dejó a la vicepresidenta. Eso yo lo aplaudo, yo ahí discrepo. No, yo lo aplaudo, sinceramente. O sea, no todo lo que hace una persona es malo porque esa persona en general se equivoca. ¿Sabes lo que pasa? Que si secuestra a un dictador, puede secuestrar también a un gobernante demócrata tranquilamente. Eso estará mal. De acuerdo. Claro. Digo, por principio... Pero lo otro no. Por principio, eso no se puede hacer. Es decir, no puedes invadir la soberanía de un país con el ejército. Es que ¿en manos de quién estaba la soberanía de ese país? Pero si es que da igual. Claro. Si aceptamos eso, estamos aceptando, digamos, elementos de barbarie en contra del derecho internacional. Pero bueno, da igual. Bueno, es que los estábamos aceptando. En Venezuela se atentaba contra el derecho internacional permanentemente todos los días del año. Y en tantos otros sitios. Por eso. Pero... Lo que digo es que él ha hecho lo que le ha dado la gana, pero ahora, con este tema de la inmigración, está teniendo problemas. No por la oposición, que efectivamente la oposición demócrata estará ahí ramiéndose sus heridas e intentando reorganizarse, sino porque la propia sociedad... el propio Poder Judicial, el juez que ha decretado la libertad del pequeño y de su padre, pues además lo ha dejado escrito en su auto. Es decir, ha dejado escrito que no se puede tolerar ese tipo de cosas despiadadas y de ir contra los derechos humanos, que toda la vida ha sido la base de la democracia americana. Veíamos hace un momento ahí manifestaciones, concentraciones pues ahora, en muchos lugares de Estados Unidos. Digamos que ahora él está empezando a ver que todo igual no lo puede hacer. Bueno, no sé si estoy siendo muy optimista. No, pero es verdad. Pero es realidad. Y hay encuestas que dicen que su popularidad empieza a bajar. Es realidad. Hasta ahora, pero a partir de ahora, pues a lo mejor... Se quedará con Groenlandia, pero esto no. No, porque llegarán a un acuerdo, se la dejarán un poquito. La comprará, ya verás. Comprará. Bueno, Fernando, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades, como siempre. Muchas gracias a ti. Vale, Lucía, lo mismo. Buenas noches. Benja, repetimos, ¿no? Cuando tú quieras. Venga, pues en breve. Venga, nos vamos ya, que ya es horita, ya estamos cerca de la medianoche. Mañana, ya saben, a las 10:30 estamos aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.